Brevemente voy a leer el currículum de Antonella. Dice: economista egresada con medalla de oro de la Universidad Nacional de Asunción, UNA. Es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata y candidata a doctora en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Se desempeña como docente universitaria y es investigadora de tiempo completo. Tiene a su cargo la Cátedra de Economía Internacional en la carrera de la Economía UNA. Es investigadora nivel 1 del PRONI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. Bienvenida, Antonella y equipo. Les recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Realmente nosotros nos sentimos sumamente bendecidos de poder compartir este espacio con ustedes y venimos como equipo en realidad, ¿verdad? Como ya me presentó la hermana, mi nombre es Antonella y quienes me acompañan, yo quiero presentarles a ellos ahora, ¿verdad? Si me permiten, yo también voy a leer el currículum de mis compañeros. A ver, un segundito. Fátima, que está en el medio, es fundadora de la organización Bazar Creativo, una empresa social que promueve un país formalizado, impulsando el crecimiento de microemprendimientos y empresas emergentes sostenibles. Desde el año 2013 se actualiza constantemente con propuestas innovadoras en donde se desarrollan diferentes plataformas que ofrecen soluciones para diferentes rubros del sector. Bazar Creativo impulsa principalmente exposiciones y ferias que ofrecen oportunidades, networking y cooperación entre cientos de microemprendedores. Bajo el lema de Valé, de la lengua guaraní, se desarrolla el segundo proyecto de la empresa, en el que se comunican temas específicos, atemporales, tendencias y casos de éxito en distintos sectores. Así que ella es Fátima. También me acompaña Amalia. Amalia es esposa, mamá de 3 niños, contadora, emprendedora en NIGI Regalos Empresariales, miembro del Comité Joven de la Asociación de Empresarios Cristianos, miembro del Movimiento Familiar Cristiano también. Y finalmente Rodrigo, el varón del grupo, es ingeniero informático, socio fundador de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, ACEPI, director de Girolabs, una empresa de triple impacto, empresa B certificada, dedicada al desarrollo de software e innovación para iniciativas sociales y comerciales. Él es miembro del Movimiento Apostólico de Schoenstatt también. Bueno, y en mi presentación faltó decir, porque no haré esa, era mi presentación más, si se quiere, académica, pero yo soy miembro de la Orden Franciscana Seglar, participo de la Fraternidad San Leopoldo Mandig, que recibimos el apoyo de los hermanos, así que de los hermanos capuchinos, así que realmente estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, porque este tema combina mis 2 ámbitos, ¿verdad? O varios ámbitos más tengo, pero 2 de ellos que son muy importantes para mí. Mi lado profesional, que es lo que hago todos los días, y mi lado, si se quiere, un poco más trascendental como laica comprometida dentro de la iglesia, ¿verdad? Como dice ahí, nosotros venimos como delegación paraguaya de Economía de Francisco. ¿Escucharon ya sobre ese evento, sobre el evento de Economía de Francisco? Levante la mano los que escucharon hablar sobre el evento. Bueno, porque hay varias personas que no escucharon. Yo les cuento. Este fin de mes, del 26 al 28, se tendría que haber realizado en Asís. Se posterga el evento por esta cuestión del coronavirus para noviembre, pero nosotros ya estábamos con nuestras valijas hechas para irnos a Asís. Les cuento que ya nos dejaron con las valijas listas, pero entendemos perfectamente el porqué de la posposición del evento, ¿verdad? Entonces, nosotros somos fuimos seleccionados para representar a Paraguay en ese evento. Así nos conocimos, de hecho no nos conocíamos nosotros antes de eso. Así que, ¿cuál es la idea de esta presentación? Es hablar un poco sobre algunos conceptos que se tocan en ese evento, el cual, si Dios quiere, vamos a estar participando en el mes de noviembre en Asís con el Santo Padre, ¿verdad? Bueno, ahí está, gracias. Bueno, hablar de economía siempre es súper árido, ¿verdad? Yo estoy segura que a muchos de ustedes no les gusta hablar de economía tanto tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de hacer algo dinámico. Yo voy a plantear como algunos conceptos y después mis compañeros, que son los que están como con muchas iniciativas muy innovadoras, van a continuar hablando de otros temas también dentro de eso. Bueno,
Acá hay un poco una reseña de algunos temas que vamos a tocar, que voy a ir pasando rápido. Pero cuando hablamos de economía, el primer problema es, ¿qué analiza la economía? Porque todo el día decimos economía, pero en sí, ¿de qué nos habla la economía? De cómo podemos satisfacer nuestras ilimitadas necesidades con escasos recursos, ¿sí? O sea, todos los seres humanos tenemos ilimitadas necesidades y tenemos muy escasos recursos muchas veces. Entonces, sobre eso es lo que trata la economía en sí. Y cuando nos ponemos a estudiar economía, surgen tres preguntas fundamentales, dice, que guían todo el estudio, que es el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. En esas tres preguntas se engloba todo lo que estudia la ciencia. Y cada escuela le va dando distintas respuestas. Lo que nosotros estamos indagando ahora es cómo es la respuesta de la economía de Francisco. ¿Sí? Porque la economía de Francisco, y me encantó el nombre que eligió el Papa, lo que hace es un juego de palabras. Porque es Francisco él, pero es Francisco nuestro querido San Francisco. Por eso se convoca en Asís. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es darle respuestas desde una visión de Francisco, dice. Bueno. Antes de hablar un poco más de algunos temas más micro, como solemos decir, quería mostrar algunos datos, como para alimentar un poco la discusión, ¿verdad? La economía paraguaya, de cada $100 que se producen, 15 tienen que ver con administración pública, ustedes ven un 20% ahí de industria manufacturera. Esto creció muchísimo porque ahora se manufacturan mucho más productos agro que antes. No es el nivel óptimo, pero sí hay mucha más manufactura. También tenemos una porción muy grande para la producción agropecuaria y el resto es el sector terciario. Esto se amalgama un poco con lo que veníamos hablando. Si ustedes se fijan, los principales productos de exportación de Paraguay, acá no les estoy pudiendo mostrar con el visor, pero para que vean, ahí está. El primero, soja. De cada $100 que se exportan, 24.4 es soja, ¿sí? Tenemos electricidad, que es el otro gran tema que venimos hablando, 23.3. Carne, 12.2. Y muy bien, el monseñor mencionó antes que nosotros empecemos las cuestiones que tienen que ver con la parte productiva. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de nuestros recursos naturales. El suelo para la soja, la ganadería, Itaipú, Yacyretá. También vemos que hay, si se fijan, semillas, aceite de soja. Fíjense como entre los 5 primeros productos, 3 tienen que ver con... Después sí vemos hilos y cables, que ya está. Miren la diferencia que hay, por ejemplo, entre hilos y cables, tiene 2.9 y la soja 24.4, ¿verdad? Arroz un poco más atrás y el resto de las cosas que ya vienen a ser un poco más marginal, ¿sí? Si se dan cuenta, es como si estamos poniendo muchos huevos en una sola canasta, ¿sí? Por eso ahora, con el tema del coronavirus, por ejemplo. El coronavirus nos parece, bueno, estamos esperando la enfermedad, etcétera. Los efectos económicos también van a ser difíciles. Los efectos económicos van a ser difíciles porque China es nuestro, digamos, uno de nuestros clientes, no directamente, pero indirectamente. China es un gran jugador mundial, como ven acá. Si ustedes se fijan, estas son nuestras exportaciones, por eso les muestro esto y después les muestro lo de China. De lo que exportamos, estos son datos del MIT, un instituto muy prestigioso a nivel mundial. Nuestros principales clientes son Brasil, Argentina y Chile y Rusia. Lo que principalmente nos compran es carne. Entonces es como que no tenemos tantos clientes, si ustedes se fijan. Tenemos pocos clientes que nos compran mucho de determinados productos. Acá por colores lo que hace es este tipo de gráfico, discrimina lo que es América Latina, lo que es Europa y Eurasia, lo que es, por ejemplo, América del Norte, Estados Unidos. Solamente exportamos un 1.9 de todo lo que nosotros vendemos. Acá ven la importación. En importación también vamos a sentir los efectos, por ejemplo, de esto que está pasando. ¿Por qué? Porque, fíjense, nosotros consumimos bienes que el 30% vienen de China.
China ahora está parando sus fábricas. La buena noticia es que hay menos contaminación porque están parando las fábricas en ese sentido. Pero el problema es que cuando China tiene un problema, toda la economía se resiente, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿y qué importa compramos de otro lugar? Claro, pero hay cosas que produce China y cómo produce China que no son tan fáciles de suplir o que los costos se incrementan, ¿sí? Entonces, esto es para que puedan conocer un poco sobre las importaciones. Ahora bien, hablando un poco de Paraguay, esta primera gráfica es del Censo Económico Nacional. Miren esto, el Censo Económico Nacional se hizo después de 60 años en Paraguay, es una radiografía de cómo funciona la economía en Paraguay. Si ustedes miran, de todas las empresas que hay en Paraguay, el 90.9 son micro y pequeñas empresas. El 90.9. Si le sumamos el 5.6, casi el 97% de las empresas en Paraguay son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Son una cantidad, pero si ustedes miran la barra lila, la que más ingresos genera son las grandes empresas, que son el 3.1 de todas las unidades económicas del país, ¿sí? Entonces, con esto yo que quería mostrarles que en las micros, pequeñas y medianas es donde tenemos mucha fuerza a nivel de unidades productivas. Sin embargo, algo falla en la productividad. ¿Por qué? Debido a los problemas de productividad es que estas tienen muchos mayores ingresos, ¿sí? Y acá, esto elegí mostrarles también porque sé que cada uno de ustedes viene de distintas realidades. No es lo mismo la realidad a veces de Asunción Central que la realidad de otros departamentos. Entonces acá ustedes pueden apreciar en el sector urbano y en el sector rural. Voy a ponerme acá porque así se va a ver mejor mi puntito. Bueno, empresas privadas de 2 a 5 personas son en el sector urbano casi el 20%, en el sector rural el 15%. Sin embargo, en el sector rural tenemos cuenta propia, dice unipersonal, el 28%. Eso nos habla de una cantidad de empresas que funcionan en realidad como empresas, pero es una persona que está tirando del carro, ¿sí? Quiere decir, de cada 100 paraguayos que viven en el campo, 28 trabajan por su cuenta. Con todo lo que eso implica, a nivel de informalidad, a nivel de estar expuestos a todos los problemas que tenga la economía. Y acá ustedes pueden ver que MIPYMES totalizan más del 40% en la urbana y más o menos ese porcentaje 35% en la rural también. Estamos hablando de una realidad que yo creo que tenemos que conocer y tenemos que, como actores, tenemos que ir impulsando también ciertas políticas al respecto. Bueno, ahora bien, yo quiero saber si alguno de ustedes acá alguna vez escuchó hablar sobre economía verde. Así, como economía, nombre y apellido verde. Sí, no, más o menos. Ahora hay economía de muchos colores. Ahora hay economía verde, naranja, azul, hay de muchos colores. Pero la verde en particular, ¿escucharon hablar? Es como un branding, claro. Es como... Discúlpeme, señor, yo le voy a pedir que usted les cuente a la que diga fuerte otra vez. Es como un branding. Es como que tienes que pintar verde para vender mejor y se nota la última década o antes como que todas las empresas, incluso se nota en su marketing, cambiaron el color, muestran fotos de naturaleza y se muestran muestran su lado ecológico. Su lado ecológico, claro. Y vamos a hablar ahora justamente de eso. ¿Qué es la economía verde? A ver, si alguien me ayuda, pues yo estoy hablando demasiado, ya me parece que voy a necesitar un vaso de agua para acá. ¿Alguien que me quiera ayudar leyendo? ¿Hermana? Hermana Ercilia me ayuda. Es un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin al mismo tiempo exponer a las generaciones futuras a significativos riesgos ambientales y escasez ecológica. Bueno, si ustedes se fijan, esto es un poco lo que comentaba el monseñor Vera, tiene que ver con la valoración que se le da, pero fíjense ustedes que hay varias palabras acá. Tiene que ver con la producción, la distribución y el consumo de bienes.
Porque hay muchos de ustedes acá que pueden decir, yo no tengo ninguna empresa, ¿yo qué voy a producir? Pero todos nosotros somos consumidores. Así que por eso es importante lo que vamos a hablar. Porque nos puede parecer que la iglesia, ¿qué injerencia puede tener en eso? Sin embargo, la posición que puede tomar la iglesia al respecto es realmente muy importante. Fíjense, este concepto tiene como 3 puntos, para abreviar un poco, para no tener una definición tan académica. Tiene una economía socialmente inclusiva, baja en carbono, dice. ¿Qué quiere decir baja en carbono? Que no contaminamos tanto, ¿sí? Y eficiente en recursos. Miren esto. Antes se dice que nuestra economía, o antes de los 70, se hablaba de que la economía era marrón. Hablando un poco de colores, ¿verdad? Esto pasa un poco por los colores, parece. Que la economía era marrón y tenemos que tender a una economía verde. ¿Cómo es una economía verde o cuál es el proceso de transición? Primero tenemos que hablar de sustituir combustibles fósiles por energías renovables. ¿Saben lo que es combustible fósil? Los combustibles fósiles son aquellos contaminantes que no se pueden renovar. Por ejemplo, Paraguay tiene una altísima dependencia del petróleo porque somos 100% importadores de petróleo. Acá no se produce una gota de petróleo. Y cada vez tenemos más autos que usan combustible, ¿sí? Entonces, tratar de cambiar un poco eso. Sin embargo, para mirarle el otro lado, cuando vemos las estadísticas, todo el mundo dice que Paraguay es un campeón en energías renovables. ¿Por qué? Por las hidroeléctricas, exactamente. Nosotros tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá, tenemos Acaral, y cuando uno ve los números de la energía, uno dice, pero este país es un sueño, exporta su energía. Porque eso es lo que hacemos, exportamos nuestra energía. Entonces, acá ustedes pueden ver la sustitución de combustible, la mitigación de la pobreza. No puede haber empresas ricas en entornos pobres. ¿Sí? Esa es una premisa, no puede haber empresas ricas en entornos pobres. La creación de puestos de trabajo, analizar si lo que producimos, cuánta gente está involucrada en el proceso realmente. La promoción de una vida urbana sostenible. Yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de disfrutar el tráfico de Asunción, pero yo les cuento que yo trabajo en San Lorenzo y vivo en Asunción. Eso uno realmente puede experimentar lo que es la promoción de una vida urbana sostenible. Cada vez hay más autos, más contaminación, etcétera. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar de muchísimos temas que no es la ocasión, ¿verdad? Pero una vida urbana sostenible también colabora con la economía. También la promoción del uso eficiente de los recursos, la inversión en capital e infraestructura también, ¿verdad? La infraestructura natural, por ejemplo, seguir teniendo espacios verdes. Y para que hagan una diferencia, la economía marrón, por ejemplo, su único objetivo era el crecimiento económico. Queríamos crecer. Ahora, en la economía verde queremos crecer, pero también queremos conservar los recursos naturales y los ecosistemas y erradicar la pobreza. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, son como 2 modelos que conviven, porque tenemos algunos ejemplos de economía verde, pero en realidad seguimos mucho bajo el paradigma de la economía marrón. Y finalmente, la base es el uso de fósiles en la economía marrón y las energías renovables en la economía verde. Bueno, y esta es una premisa que me encantó, por eso quise ponerles así destacada acá, ¿verdad? La economía verde no va en contra del libre mercado ni del libre comercio. No es que alguien viene y quiere cambiar totalmente los paradigmas, sino de qué hablamos, de incorporar variables sociales y ambientales a la economía que estamos generando. Que era lo que ya el monseñor había hablado antes de la ecología integral. La ecología integral, ustedes leyeron y saben mejor que yo, en Laudato Si, es la premisa de la ecología integral. ¿Por qué? Porque tiene 3 dimensiones. Y justamente, ahora vamos a hablar de eso. Acá ya tengo otra pregunta otra vez para ustedes. ¿Quién de ustedes oyó hablar antes de economía circular? ¿Circular? ¿Por ahí? ¿No les suena? Bueno, yo les voy a contar qué es economía circular. Mejor dicho, la hermana Ercilia me va a ayudar. Sí, hermana. Quizás podríamos decir que los guaraní con el Yopoy hicieron economía circular. Ay, sí,
Ahí ya la hermana me sacó uno de los temas, pero voy a volver a ese tema, hermana, después, justamente. Ahí voy a volver a eso. La hermana Ercilia nos va a ayudar a leer ahí. Economía circular es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible. Entonces, economía circular es como una especie de apartado dentro de la economía verde, mucho más puntual. Y acá voy a los años. Lo que decía la hermana, fíjense, desde el siglo XVIII, la revolución industrial, Gran Bretaña, el gran motor, existía ya estos tres circulitos: la economía, la sociedad y el ambiente. Pero si ustedes se fijan en el primero, que no se ve acá, pero yo les estoy apuntando ahí, las tres esferas, ¿cómo estaban? Yo voy a tocar, perdón, yo tenía que señalar con esto, pero como no se ve, voy a tocar. Acá, ¿cómo están las pelotitas? Separadas. Eso era hasta los años 70, 80 más o menos. A partir de los 80 empiezan a haber ciertos debates. ¿Y cómo son las pelotitas acá? Tienen intersecciones, ¿sí? Es como que se considera que tienen que interactuar un poco más hasta los 90. En los 90, ¿cómo son las pelotitas? Ya están integradas, ya no se puede eliminar una de otra, ambiente, sociedad y economía. Y de los 2000 para ahora ya no son más pelotitas, son como ruedas que van girando y tienen una dinámica externa y una dinámica interna. Por eso acá van a ver que les acompañan las gráficas. Fíjense, desde el siglo XVIII hasta los 70, los recursos naturales iban a la fábrica, se consumían y se tiraban. Desde los 70 hasta los 90, los recursos naturales van a la fábrica, van al consumidor y una partecita se reciclaba y la otra se tiraba. ¿Qué es lo que propone la economía circular? Que ya no haya más ese desperdicio, que se utilice. Por eso me sirve mucho el ejemplo de la hermana. ¿Por qué? Porque díganme si escuché esto una vez en una charla de economía circular y me pareció fantástico. ¿Quiénes son los principales ejemplos que tenemos día a día de la economía circular?, dijo el orador, ¿verdad? Y yo empecé a pensar fábricas, qué rubro podía ser, etc. Y él dijo las mamás. Las mamás son las expertas en economía circular, dijo. Y yo me quedé mirando, ¿por qué las mamás? Y dice, por ejemplo, si sobra el asado del domingo en la casa, ¿qué se come el lunes? Un guisito, una empanada, ¿verdad? No, es que se tira la comida, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ropa que usó el hermano mayor, monseñor? Circula por toda la cadena de hermanos, ¿verdad? Hasta que termine la utilización de la ropa. Bueno, si todos fuésemos así con todos los recursos que tenemos, probablemente no habría tanto desperdicio ni tanta extracción también, ¿verdad? Entonces, con ese ejemplo muy doméstico, les quiero significar nomás qué consiste esto. ¿Sí? Entonces yo estoy segura que con el ejemplo de la mamá, ustedes ya van a empezar a pensar de cómo podemos hacer un poco más de economía circular. ¿Y qué considera? ¿Qué considera? Considera algunas medidas como, por ejemplo, la durabilidad del producto. ¿No les pasa que yo, por ejemplo, veía a mis abuelos tenían ropa que desde que yo era chiquita tenían hasta ahora, y ahora ya no soy más tan chiquita, ¿verdad? Siguen usando y sin problema, está en perfecto estado, pero ahora pasa que uno compra cosas que la calidad no es la misma. Parece como que se destruye más rápido. Y aunque ustedes no lo crean, eso está perfectamente pensado para que volvamos a comprar más rápido otra vez. ¿Perdón, monseñor? No existían las marcas, dice el monseñor, muy cierto. A nadie le importaba tanto de dónde uno compró porque lo importante era cómo uno estaba puesto, ¿verdad? Entonces, fíjense, la durabilidad de los productos es un primer punto. Otro segundo punto es la ecoconcepción de los productos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente la persona que piensa el producto, porque hay muchísima gente que piensa un producto antes de que nosotros compremos, piense en que sea lo más amigable posible con la ecología. Después, por ejemplo, tenemos la reutilización y reparación. Y ustedes saben acá, hay muchísimas cosas que podemos reutilizar, pero realmente sale más caro
arreglar que comprar uno nuevo. ¿Y eso por qué es? Porque no está pensado para que dure mucho, está pensado justamente para que dure poco. Y hablamos, por ejemplo, también del mercado de las materias primas secundarias. ¿Escucharon hablar alguna vez de mercado de materias primas secundarias? Se usa mucho, por ejemplo, para cuestiones tecnológicas. Por eso ahora hay muchos programas. Ya les va a llegar alguna oferta, por ahí le van a llamar para ofrecerle cambiar su celular y ustedes pueden entregar, por ejemplo, el aparato que tienen. Y les hacen un descuento. ¿Por qué? Porque se sacan ciertos componentes de ahí para volver a utilizar. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la materia prima, su concepto económico era algo que yo extraigo de la naturaleza y uso para un proceso productivo. Sin embargo, acá lo que se piensa es, bueno, ya se extrajo de la naturaleza eso, voy a usar otra vez ese componente. ¿Se entiende? Entonces, eso es mercado primas de materias secundarias. Y por último, la economía colaborativa. ¿Alguna vez escucharon hablar de Airbnb? Sí, ahí las hermanas me dicen que sí. Airbnb, no sé, hermana, si le podés contar acá a la gente qué es Airbnb. Ahí les va a contar la hermana. Es una red internacional de acomodaciones, hospedaje, en que un pequeño negocio de una persona, una familia, dar hospedaje a gente que están visitando. Por ejemplo, mi familia llegó de los Estados Unidos y usó un Airbnb en la calle Venezuela para 2 semanas en vez de un hotel, y era un beneficio a un pequeño negociante aquí en Asunción. Y las redes están en Europa, aquí en América del Sur, están en todas partes. Gracias, hermana. Bueno, la hermana ya explicó perfectamente, pero esto puede ser, como dijo, un negocio. Por ejemplo, si nosotros en nuestra casa tenemos una habitación, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es ofrecer el hospedaje en internet y la gente viene y es una ventaja económica para la familia anfitriona, para la familia que viene a hospedarse también, porque es más barato y al mismo tiempo no estamos desperdiciando ese recurso que ya tenemos, ¿verdad? Entonces esto es un poco de economía colaborativa. Por ejemplo, esto también yo podría traspolar, yo pensé esto, ¿cómo se da un poco en la iglesia? Y ustedes saben que en Europa los monasterios muchas veces hospedan gente. Entonces eso es un poco también de economía colaborativa, es una especie de Airbnb, pero con un matiz religioso, ¿verdad? También, por ejemplo, está Eat With, que es una plataforma. Esta plataforma es genial, pero todavía no está en Paraguay. Es una plataforma donde uno, por ejemplo, si sabe cocinar súper bien, que no es mi caso, entonces yo probablemente de esa red no voy a participar, pero es una red donde uno entra y como se actualiza y dice, yo ofrezco cenas paraguayas, por ejemplo, en mi casa. Entonces el turista que llega al país dice, ay, cómo quiero comer la comida que cocinó el monseñor. Entonces usted puede ofrecer, monseñor, ahí alguna especie de cena, ¿verdad? Paraguaya, típica, y entonces la gente paga para conocer las habilidades culinarias de la persona y al mismo tiempo que conoce sus habilidades culinarias, se interactúa con la cultura, ¿verdad? Que no es lo mismo comer siempre en el hotel que ir a comer en la casa de una familia, ¿verdad? Clase de cocina, monseñor, también, todo eso también está disponible en esta plataforma. Y, por ejemplo, un último ejemplo. ¿Ustedes vieron el lío que se armó en Paraguay con el tema Uber, Move? Todos saben, ¿verdad? Taxi, Uber, Move. Yo les voy a decir algo. Uber y Move son un debate del pasado en los países desarrollados. ¿Qué es lo que se usa? Plataformas como esta que se llama BlaBlaCar. ¿Qué es esta plataforma? Es un lugar donde yo entro. Yo sé que el monseñor se va a ir a Cacupé. Al terminar, se va a ir a Cacupé. Y yo me quiero ir a Cacupé también. Y él dice, yo tengo 2 lugares. Ofrece en internet 2 lugares. Entonces yo agarro y tomo ese lugar, ¿sí? Porque él se iba a ir nomás luego y tenía 2 lugares. Y yo me tenía que ir también. Entonces, en vez de pagar un transporte, ya sea el Uber, yo pido acá, ¿verdad? Para que me lleve a mí. Pero el monseñor se iba a ir nomás luego. No, es que él depende de mí para irse o no. ¿Se entiende la diferencia un poco con Uber y Move? ¿Sí? Sí, pero existe todavía la problemática. Sí, no, sí. Y existe para Airbnb. Están desfigurando algunas ciudades porque hay gente que invierte en
inmobiliario y después solamente convierte en Airbnb, no tiene que pagar los impuestos o estar dentro de algunas reglamentaciones y están echando a los pobladores del centro. Bueno, acá el monseñor me dio justo el pie. ¿Por qué? Porque es como todo. Estas soluciones también tienen sus matices y por eso es que tenemos que conocer, por lo menos para saber el alcance y debatir acerca de, bueno, por ejemplo, Uber y Move tienen que tener su reglamentación, claramente. Esto de BlaBlaCar, por ejemplo, también tiene que tener. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, tenemos que tener las reglas del juego claras. Pero no podemos soslayar que son ejemplos de economía colaborativa que existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, antes iban a irse en 2 vehículos, entonces ahora al usar solo uno, se ahorra un poco de esa contaminación, ¿verdad? Bueno, a nivel internacional se optó por una agenda que se basa en 17 objetivos para abordar esta problemática, ¿verdad? Que ustedes acá pueden ver, yo estoy segura que muchos de ustedes ya vieron este dibujito en algún lugar, ¿puede ser? Este dibujito representa los 17 objetivos de desarrollo sostenible. A nivel de cooperación se dijo, bueno, para unificar nuestra agenda vamos a plantear 17 puntos y acá están. Uno de esos puntos, por ejemplo, hay varios relacionados a ecología. Uno es el desarrollo y consumo responsables. Ahí ustedes pueden ver, voy a pasar esto. Y bueno, desde la economía de Francisco hay como algunas líneas que no podemos dejar de atender. La primera es que en Laudato Si, justamente al iniciar, el Papa hace una diferenciación y dice que es un llamado a todos a construir una nueva economía. A todos. Ahí no está hablando de religión, no está hablando de, por ejemplo, laicos, religiosos, no. Él está hablando de a todos a construir una nueva economía. Segundo, habla del valor de la creación en su conjunto y toma de leyenda mayor algo que dice, lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanos. Para citar a San Francisco, ¿verdad? Como San Francisco estaba hermanado con la creación y veía de forma fraterna a toda la creación, ustedes saben que si alguien o algo él consideraba criatura de Dios, por eso no le podía hacer daño, porque era criatura, teníamos el mismo origen. Entonces, si nosotros realmente pensamos, él pensaba hasta en la hermana muerte, ¿verdad? Pero si nosotros pensamos en la naturaleza como una creación de Dios, tampoco nos vamos a poner a hacerle daño, ¿verdad? Entonces, la respuesta viene un poco por ahí. Y finalmente, otro punto que destaca es que la solución debe ser global. Dice, la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros y obliga a pensar una ética en las relaciones internacionales. Nosotros estamos funcionando como proveedores de materias primas o de cuestiones sin sofisticar y nosotros asumimos todos los costos ambientales, mientras que ellos son los que se llevan las ganancias de los productos que tenemos. Entonces, hay mecanismos que se articulan desde la economía, como por ejemplo compensación de carbono, ¿sí? Mercados verdes, para que los países más desarrollados puedan de alguna manera tener acciones en los países de menor desarrollo para mitigar los efectos ambientales de sus compras. Pero bueno, como yo ya hablé demasiado, entonces ahora queremos saber un poco qué podemos aportar desde Paraguay para construir esta nueva economía. Y como les dije, los capos acá son ellos que trabajan todos los días y le ponen el hombro a muchas cosas dentro de sus empresas. Entonces yo quería invitarles a ellos, quería hacerle unas preguntas yo para motivar a que ellos nos cuenten un poco lo que hacen. Rodrigo, como les dije, tiene su empresa de informática. No sé, Rodrigo, si le querés contar a la gente, yo después te leo tu pregunta, ¿qué hace la empresa que vos dirigís? Bueno, yo soy ingeniero de informática y tengo una empresa que hace desarrollo de software, trabajo mucho con aplicaciones, trabajo mucho con páginas web, vendiendo servicio a empresas, pero desde Girolabs, aparte de dar ese servicio comercial, tratamos de trabajar mucho también con organizaciones sociales, ¿verdad? De hecho, el 60% de nuestra cartera de clientes son organizaciones sociales y nos encanta utilizar la tecnología como medio para realizar un cambio social, ¿verdad? De ahí es que Girolabs es una empresa social y a partir del uso de la tecnología
brindar herramientas que puedan servir a otras organizaciones, ¿verdad? Puedo mencionar algunas, ¿verdad? Hicimos, por ejemplo, un mapa de asentamientos del área central, donde en conjunto con Un Techo para Mi País, que es una organización, ellos mapearon todos estos lugares específicos, hicieron como un trabajo de recolección de datos de la situación de vida de estos lugares de asentamiento, y lo pusimos en una plataforma, de manera que, tipo Google Maps, entremos y encontremos geográficamente dónde están situadas estos asentamientos, en qué condiciones viven, si tienen agua, si tienen luz, hace cuánto están, ¿verdad? Entonces, que esta información pueda servir no solamente a los voluntarios de techo que van a construir las casas o hacer de repente también apoyo escolar y otros servicios sociales, les sirven a ellos, sino que también a otras organizaciones, ¿verdad? Esa clase de proyectos son los que a través de Hero Labs queremos y hacemos a través de la tecnología, ¿verdad? En este caso, un mapa digital interactivo donde podemos ver y interactuar también, tratando de ayudar a esa clase de organizaciones, ¿verdad? Genial. La empresa de Rodrigo es una empresa B certificada. ¿Alguna vez escucharon hablar de las empresas B? ¿No? ¿Cómo se llama la empresa? Hero Labs. Hero Labs. En redes, en Google, pongan Hero Labs. Ahí van a descubrir. Hero Labs, sí. Rodrigo, ¿le podés contar a la gente un poco? Hero Labs es una empresa B. ¿Qué quiere decir que es una empresa B? Ok. Esto es un concepto a nivel internacional que está tomando mucha fuerza últimamente, muy relacionado a todo lo que es economía circular, economía verde. Y normalmente cuando se piensa en una empresa, se piensa en una organización que brinda productos y servicios para el rédito económico de sus accionistas, ¿verdad? Una empresa tiene accionistas y esos accionistas lo que buscan es el mayor rédito económico posible, ¿verdad? Entonces, eso, como veíamos en la economía marrón, es a costa de cualquier cosa, ¿verdad? En China tenemos muchos ejemplos de que tenemos mujeres y niños que trabajan en una condición súper precaria para maximizar las ganancias de los accionistas de estas empresas, ¿verdad? Lo que busca justamente una empresa B es, aparte obviamente, como una empresa no puede funcionar si no tiene ingresos y si no tiene ganancias, aparte de buscar ese rédito económico que toda empresa busca, también buscar lo que sería el impacto social y el impacto ambiental de la sociedad y el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, no solamente, y eso se hace por estatuto, dentro del estatuto de la empresa se coloca de que los accionistas deben velar por la sociedad y el medio ambiente, y es una evaluación, ¿verdad? Una evaluación de 200 puntos en el que, así como los DS tienen también cada uno los objetivos, ¿verdad? Tienen también sus puntos para que uno pueda llegar a la certificación, y es un proceso de mejora continua para que se pueda mejorar pequeños procesos dentro de una empresa. En nuestro caso, por ejemplo, ¿verdad? Permitir que los trabajadores puedan venir en bicicleta, ¿verdad? Entonces, habilitamos un espacio para que los trabajadores puedan venir en bicicleta y tengan un lugar para bañarse y entrar en la oficina, ¿verdad? Es una pequeña mejora dentro de la empresa que ayuda por ejemplo, a la parte de lo que sería ambiental, ¿verdad? O de repente, algo básico, pero que un porcentaje grande de la población paraguaya no tiene seguro médico, ¿verdad? Hay muchas empresas que ni siquiera pagan IPS a sus funcionarios, ¿verdad? Entonces, ese pequeño hecho de un seguro médico o algunos beneficios extra, ¿verdad? Maternidad, paternidad, ¿verdad? Sabemos que por ley hay algunas, tipo un periodo, ¿verdad? Pero a veces empresas como las empresas B dan, por ejemplo, algún beneficio mayor, justo a sus empleados, y cuidando también todo lo que es la sociedad y el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es una empresa B. Una certificación que de alguna manera te ayuda a ir mejorando, no solamente en el rédito económico de la empresa, sino también en el impacto social y ambiental que puede tener una empresa. Genial. Y un poco la segunda pregunta iba relacionada con eso, pero ¿cómo te parece que las empresas B ayudan a esta ecología integral? Bueno, así como lo mencioné,
todos podemos ayudar, ¿verdad? Yo me considero un pequeño empresario, ¿verdad? Tengo a mi cargo 10 personas, realmente no es que no tengo una empresa de 200 o 300 personas, pero sí, de igual manera, con pequeñas acciones puedo cambiar nuestra pequeña sociedad y también de ahí el Paraguay, ¿verdad? Por ejemplo, como política dentro de la empresa, cuando nosotros nos vamos a almorzar, nadie tiene que pedir bolsa para llevar, ¿verdad? Ese pequeño gesto, ¿verdad? Entonces nadie pide bolsa de hule porque sabemos el daño que produce eso al medio ambiente. Y sí, somos 10 personas que no pedimos hule, llevamos nuestro propio canasto para ir al súper, para buscar nuestra comida. Entonces, de a poquito vamos haciendo ese pequeño cambio, ¿verdad? Entonces, de esa manera creemos que, y viendo también un poco los números, donde el 90% de los núcleos productivos son pequeñas y medianas empresas, y micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, con esos pequeños gestos podemos ir mejorando la economía, también cuidando nuestro medio ambiente y también la sociedad. Genial. Gracias, Rodri. Ahí la hermana me mostró un cartelito, Sí. entonces ya me tengo que apurar, pero vamos a ser un poco prácticos acá. Fátima tiene una empresa relacionada con los microproductores, ¿verdad? Y ustedes vieron que el 90.9% eran micros y pequeños. Así que yo le quería preguntar un poco a Fátima, ¿qué lecciones aprendiste en todo este tiempo trabajando con microempresarios? Bueno, buenos días a todos. Estamos muy felices de estar acá. Y para contarles un poquito de lo que hace mi empresa, es más bien como una organización que trabaja con los microemprendedores de todo el país, artesanos y artistas. Entonces, para comentar un poquito también cómo surge y respondiendo a la pregunta que menciona Anto, desde chica yo vendía cosas, creo que muchas personas de todo el país hacemos eso, ¿verdad? Como una necesidad o como un extra. Mi mamá también era súper emprendedora. Identificamos como que había una necesidad, ¿verdad? Entonces, Bazar Creativo lo que hace es ferias o también, como mencionó antes, un programa que se llama De Ballet en guaraní, que es más bien también de acompañamiento y motivación para microemprendedores. Entonces, con Bazar Creativo también lo que decidimos es suplir una necesidad que hay, ¿verdad?, de apoyo tanto del sector público para poder motivar a esa mayoría, que si bien son chiquititos, ¿verdad?, los microempresarios somos mayoría. Entonces, esa es la importancia, digamos, que le damos a ese sector, ¿verdad? Entonces, nuestra filosofía es eso, poder acompañar, llegar a ese a esa persona que está sola emprendiendo para poder realmente generar un impacto todos juntos, ¿verdad? Unir fuerzas. Genial. Y nosotros tenemos reuniones, de hecho, para prepararnos un poco para ASIS, y un tema que sale mucho en esas reuniones es cómo el trabajo transforma, el trabajo como transformador. Entonces yo le quería pedir un poco a Fátima que nos comparta cómo le parece que el trabajo transforma las realidades, ¿verdad? Y sobre todo de estos microemprendedores, ¿verdad? No sé si tenés algún caso de éxito, algún ejemplo, algo que quieras comentarnos. Sí, justamente en las reuniones previas que tuvimos acá con el equipo, yo mencioné también esa frase, ¿verdad? Porque desde chica en mi colegio tenemos como de líder, digamos, a Santa Teresa de Jesús, y a mí me impresionaba, o sea, desde chica sí pensaba todas las obras que hizo ella, ¿verdad? Tipo, todo lo que al final, o sea, si bien tenía una vocación o una misión, al final todo en la vida de una persona se resume en trabajo. Entonces, algo así para vincular, digamos, las dos cosas, en este caso que somos empresarios o emprendedores, es como también, aparte de lo que es la vocación o la fe en Dios, el trabajo mismo puede transformar vidas y llevar esperanza o motivación a muchas personas, porque sea el rubro en que estemos trabajando, sea cual sea nuestra vocación, estés en una empresa o seas un emprendedor, estamos trabajando. O sea, al estar acá reunidos, ustedes también están trabajando, ¿verdad? Entonces, ya que vivimos más de 8 horas al día trabajando, pensando en producir o pensando en proyectos, esta es una oportunidad para poder vincular eso, ¿verdad?
y es que a partir del trabajo, a partir de las empresas que surgen, también podamos seguir transformando la realidad, ¿verdad? Entonces, ahí es un poquito una reflexión que tuvimos también con el equipo días antes. Genial, gracias Fátima. Y bueno, Amalia, Amalia... Ya no tengo nada que decir. Después de todo lo que dijeron. Bueno, Amalia en realidad, como les comenté al principio, tiene una empresa y sobre todo, yo les voy a decir algo, yo tengo un hijo nomás, ella tiene 3. Así que yo creo que cada hijo es como, yo le digo, cada hijo es una súper ocupación. Entonces ella tiene 4 hijos, tiene sus 3 hijos y tiene también sobre todo sus 4 hijos. Así que realmente el compatibilizar todos los roles y retomando un poco el rol de la mujer en la iglesia, ¿verdad? El rol de la mujer en la iglesia es súper complejo, porque no es solamente la labor de venir o de estar haciendo una labor en la iglesia en sí. Pasa porque si al chico le pasa algo, la gente no dice, ¿dónde está el papá de esa criatura? Enseguida se dan todito la vuelta y la mamá, este chico no tiene mamá, ¿verdad? Es como que, cierto, es verdad, las mujeres nos vemos un poco más exigidas en eso, ¿verdad? A veces pasa que queremos ir a la iglesia y de repente llegamos a lugares donde no son tan amigables con los niños y enseguida ya te miran medio mal y uno ya se siente también un poco mal, ¿verdad? Para serle sincera, porque con chicos chiquitos y ruidosos es un poco difícil. Así que bueno, todo este preámbulo porque yo quería darle esa introducción a Amalia de su empresa, ¿verdad? Su empresa es Nigi y yo quería consultarle a ella cuál es un poco la filosofía que tiene tu empresa. Bueno, antes que nada, buenos días. Siguiendo un poquitito lo que estabas diciendo antes, yo siempre pienso, ¿verdad?, de qué sirve tener una empresa exitosa si dentro de casa o nuestra familia, nuestros hijos, estamos fracasando. O sea, mi primer trabajo, por eso yo en mi descripción cuando Antonella me pidió, fue esposa, por un lado, y por otro el de ser madre, ¿verdad? Porque ser mamá creo que es la misión más grande que Dios te puede dar. O sea, tener 3 niños que van a ser el futuro. O sea, son 3 niños a quienes yo les tengo que enseñar a cuidar el medio ambiente, les tengo que enseñar a respetar a los demás, a respetar a las personas, a no burlarse de los demás y tantas cosas con las que hoy en día los chicos como que se ven naturalizados, llevados por el consumismo, por el materialismo, ¿verdad? Y esa es la primera misión, ser una buena madre, ¿verdad? Y luego ya lo que es el emprendimiento o lo que es ya el lucro, ¿verdad? De que todos necesitamos también algo con que vivir. Y bueno, yo lo que puedo decir de Nigi es, Nigi significa Ni de Nicolás y Gui de Guillermo. Mi esposo y yo empezamos ese negocio hace 7 años, hace 5 años que es propiamente dicho Nigi. Comenzamos haciendo a fin de año nomás regalos empresariales, a eso es lo que nos dedicamos, regalos empresariales y regalos personalizados. Y al comienzo hacíamos solamente a fin de año por una cuestión de que, como les dije, para mí el hecho de ser mamá es lo más importante. Entonces yo traté de dedicarle el mayor tiempo posible a mis hijos mientras que sean chicos, porque el tiempo ya no regresa. Entonces, hace un año que estamos a full, ¿cómo se puede decir?, tratando de hacer prosperar la empresa. Y 2 años más o menos hace que yo me di cuenta de que cada fin de año no era una canasta nomás la que nosotros preparábamos de obsequios, ¿verdad? Sino que mirando así las fotos anteriores y todos los años me di cuenta de que siempre estaba la Virgen de Schoenstatt en cada regalo. Entonces nuestros obsequios, utilizamos el ban con bendición, porque nos dimos cuenta de que cada cosa que nosotros íbamos haciendo, uno que lo hacíamos con amor, ¿verdad?, con gusto y en familia. O sea, mi hijo, desde siendo chiquitito, siempre nos ayudan, aunque sea pasando un pan dulce, lo que sea, todos tienen que colaborar en la casa para preparar las canastas de fin de año, que siempre o sea, yo creo que no es solamente una canasta, sino que es algo que llega a cada familia. Y yo desde mi punto de vista, no solamente, como se dice, para vender, sino que siempre trato de inculcar la venta o la manera de ofrecer mis productos para que la mayor gente posible se vea beneficiada. O sea, por ejemplo, el mimbrero que trabaja con nosotros tiene 80 años. Es un señor súper mayor. Y yo siempre digo, si esas canastas yo no colocaba a esa empresa que es re grande, tiene 200 empleados, ese señor, esas 200 canastas, ese fue su fin de año. O sea, para él ese fue su fin de año.
O si no, la señora que nos hace la costura. Ella, por ejemplo, el año pasado fue bastante difícil en nuestra economía, se vio súper resentido, pero yo nada más tengo que agradecer a Dios porque mi empresa creció el doble. O sea, yo siempre le dejo todo a la gracia de Dios. Y con esto de la economía de Francisco, para mí es así como encontrar el propósito, ¿verdad? De que siempre tengo conmigo la frase de que si Dios permitió algo, es porque ese algo va a tener un propósito en tu vida. Y muchas veces el ser emprendedor es todo un apostolado, porque pasas por días en los que no sabes cómo le vas a pagar a la persona que te está ayudando, no sabes cómo le vas a pagar al proveedor, porque vos tenés que aguantarle a empresas que son grandes, que tienen más poder económico que vos, y vos tenés que cumplir, ¿verdad?, con las personas necesitadas, con alguien que ya te prestó su servicio. Entonces, el día a día es difícil, la calle es difícil, pero tratamos de hacer lo mejor posible y siempre apoyar a las personas que son más vulnerables, ¿verdad? Como les dije, el mimbrero, la modista, siempre tratamos de que sean personas más vulnerables antes que elegir algo que a lo mejor ya esté hecho, que sea una fábrica de algo, sino que nosotros vamos haciendo nuestra propia fábrica, tomando como aliados a varios proveedores y a varias personas, así como Fati, ¿verdad? Microemprendedores que no tienen a lo mejor la misma posibilidad o el mismo, no tienen la misma manera, los mismos recursos para sacar adelante sus productos. Genial. Amalia ya me resumió como las dos preguntas en una, así que, no sé, para cerrar, una reflexión final, si quieren hacer un poco sobre lo que charlamos sobre economía de Francisco, qué vamos a ir a hacer o algo que quieran comentar, y yo después cierro porque la hermana ya me dijo que mi tiempo terminó. Ahí después hay preguntas, hermanita, podemos unas preguntas después, pero vamos a cerrar primero y después hacemos unas preguntas. No sé, el que... Pregunta no vaya. No, si quieren hacer una reflexión, algo. No, nada, o sea, comentar nomás que es una oportunidad súper grande y también que no queda solo en el evento, sino que nosotros nos vayamos en representación del país y sobre todo también de lo que es la iglesia. Tiene un compromiso también posterior y estamos súper comprometidos, por eso también estamos acá para escuchar un poco y ver qué también podemos llevar. Sí, sí, monseñor. La pregunta es, ¿cómo ustedes podrían ayudar para el programa que tiene la conferencia episcopal en la agricultura familiar? ¿Qué podrían hacer ustedes para que los campesinos, los indígenas, todo eso que están queriendo afrontar esa microempresa, pero a veces no pueden porque no pueden? ¿Cómo pueden ustedes ayudar? Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, algo que siempre pienso es, ¿verdad?, de que hay artesanías tan lindas, los indígenas hacen productos tan lindos, pero sinceramente yo no sé cómo juntar esas cosas, ¿verdad? Porque yo tengo el cliente y ellos a lo mejor tienen productos interesantes. O sea, si en realidad hay un programa que pueda ayudarme a mí a colocar los productos de ellos, yo lo hago con mil gusto. Porque, o sea, soy fanática de mi país, amo lo que es la filigrana, lo que son nuestras artesanías, nuestro apoí, toda esa magia que tiene nuestra cultura. A mí me encantaría poder promocionarlo desde mi empresa, ¿verdad? Para mí también hay otro concepto así muy importante, no sé si responde al punto, ¿verdad? Pero lo que sería la economía local, ¿verdad? Muchas veces preferimos, nosotros como consumidores, que somos todos, preferimos comprar, por ejemplo, productos importados, ¿verdad? Frutas y verduras importadas, o frutas que no están de estación, o verduras que no están de estación, que eso directamente afecta a nuestros pequeños productores que están produciendo, por ejemplo, una naranja o una piña. Ahora preferimos consumir otra vez productos que vienen de afuera porque nosotros queremos hoy consumir, ¿verdad? Entonces, tratar siempre, por ejemplo, como consumidores, consumir
frutas y verduras de estación, ¿verdad? Un pequeño acto que como consumidores va a ayudar muchísimo a la economía de ese pequeño agricultor que está produciendo, ¿verdad? Mi familia tiene un emprendimiento también pequeño de cultivo de lechugas, ¿verdad? Y la lechuga obviamente también tiene su fecha de cultivo, y hay fechas que está linda y hay fechas que está fea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Nosotros al final todos los días queremos consumir lechuga, está bien, pero también nosotros como consumidores adecuar nuestro hábito de consumo consumiendo, por ejemplo, las frutas y verduras de estación, ayudando a que, por ejemplo, mi papá no se quede, cuando tiene mucha producción de lechuga, no tire su lechuga, que suele pasar, ¿verdad? Porque no tiene gente que le compre, ¿verdad? Entonces, como consumidores, con ese pequeño cambio de hábito, podemos inclusive ayudar, ¿verdad? Agregando a eso, por ejemplo, los vendedores ambulantes, ellos son tan emprendedores como cualquier otra gente, yo digo. Y más porque vos ves, por ejemplo, algunos así, en el canasto nomás llevan, otros sí que tienen el carrito que lleva así con ruedita. Son emprendedores como todos y hay que darles las oportunidades. Y ahí justamente yo quería retomar un poco el tema de quizá la interacción con la oferta de políticas públicas, ¿verdad? Hay una cantidad de políticas públicas desarticuladas que no permiten que realmente llegue al beneficiario o que realmente conoce un grupo muy pequeño de gente, ¿sí? Justamente, por ejemplo, ¿hay iniciativas para los microemprendedores? Sí hay, pero a veces se queda acá. Entonces yo creo que Monseñor, en mi ámbito, en el ámbito más académico, ¿verdad? Nosotros también tenemos que salir un poco a difundir lo que hacemos, ¿verdad? Yo a veces me siento tocada porque es cierto, nosotros hacemos muchas cosas. Yo les cuento que los científicos en Paraguay hacen muchísimas cosas, pero el problema es que como a veces nuestras producciones y todo eso no es un titular interesante para los medios, ¿sí? A veces se queda un poco. Entonces, por un lado está el compromiso nuestro como académicos de salir a dar a conocer. Decía por ahí una frase que me encanta, que el docente va cambiando el mundo alumno por alumno, dice, ¿verdad? Entonces, ese yo siento que es mi compromiso, ¿verdad? Cambiar el mundo alumno tras alumno, y eso implica también articular los distintos niveles. Tenemos el nivel de políticas públicas que a veces queda en la retórica, en una cooperación, que a veces la gente no entiende mucho para qué funciona. Entonces nosotros, desde la sociedad civil, un poco con esta articulación que tenemos, o desde la academia también, yo creo que podemos articular algunas cuestiones, ¿verdad? También, por ejemplo, y justo para responderle nomás a eso y después paso, nuestro cuarto compañero está con dengue, que él iba a venir hoy. Gustavo, por ejemplo, justamente es de Cadacupé, entonces él también iba a comentarles un poco su experiencia, está nomás con dengue, pero ustedes saben lo que es vivir en Paraguay hoy, así que ya en algún momento lo van a conocer también a él. Sí. Yo quería mencionar, dijeron que hace rato el ejemplo de la mamá, sí, que es la... ¿Cómo se decía? La experta en economía circular, sí, es la mamá. Y por eso yo quisiera también traer a colación eso, sí, a las mujeres y a las mamás y nosotros los varones también, porque, por dar un ejemplo, ayer se habló de que la vaca toma, no sé, 14.000 litros para producir ¿verdad? Sí. Y no comer más. Y yo... tienen que enseñarnos a sustituir, porque 60 años comiendo asado. ¿Verdad? Ahora, y como en mi familia nosotros somos muy fiesteros y asaderos, ¿verdad? Hoy día las mujeres de mi familia dicen, no, vamos a alquilar todo porque así no lavamos, así mañana no hay casa sucia, nadie quiere hacer más en la casa, vamos al restaurante. Esa mentalidad también que yo quisiera cómo poder trabajar con las mujeres o con las mamás, por decir así, entre comillas, ¿verdad? Porque mañana nosotros le pagamos a la vecina o a la gente más necesitada, como decía la otra compañera, para que venga a lavar, y entonces le sacamos ese dinero que se está ganando para sí, para sus hijos, porque hay muchas madres solteras, ¿verdad? Que son papá y mamá. Entonces, es cómo trabajar también esa mentalidad que el consumismo nos impone ahora, y sobre todo a las mujeres, así como son las expertas en todas, así también. Bueno, yo un poco para responder eso, hay un capítulo especial de la economía, se llama Economía del Cuidado, ¿verdad?
que analiza un poco esto desde un enfoque de, bueno, las mujeres a qué dedican su tiempo, ¿verdad? Y las mujeres de hoy tenemos nuestro tiempo de dedicación un poco distinto que antes, ¿verdad? Sin embargo, hay políticas que podemos tener en la casa y yo creo que se pueden tener en las iglesias, porque las iglesias son pequeñas casas. Las congregaciones son familias. Entonces yo creo que, por ejemplo, si desarrollamos ciertas políticas, por ejemplo, lo que decía, me encantó lo que dijo Rodri de las bolsas. Si toda nuestra familia no usa más bolsas, ¿cuántas bolsas menos se usa? Y ustedes me van a decir, y bueno, pero nosotros nomás no usamos bolsas y el resto de los 7 millones de paraguayos usan. Pero la Madre Teresa... Te voy a interrumpir. Sí, sí. La vez pasada, después de leer Laudato Si, me llegó la reflexión. Y en un día, 5 bolsas menos pedí. O sea, cada lugar que yo me iba antes, la estación de servicio, la despensa, yo pedía una bolsa por cosas tontas, ¿verdad? ¿Y ahora? Y ahora no, eran 5 bolsas menos por día. Por día. Y justamente yo quería cerrar diciendo un poco lo de la Madre Teresa, ¿verdad? Ustedes saben lo que hacía la Madre Teresa y le decían, bueno, pero espera, vos le ayudás a unos cientos de enfermos en Calcuta donde viven 12 millones de personas. Y ella le respondió a la persona, lo que yo hago es una gota en el mar, pero sin esa gota el mar no sería el mismo. Y yo sinceramente creo que todos estamos llamados a hacer eso. Si nuestra iglesia es una iglesia sostenible, si en vez de economía verde tenemos una iglesia verde, nosotros luego ya, yo creo que eso claro que va a construir. Y si nosotros enseñamos eso en la iglesia, las iglesias están en todo el Paraguay. Las iglesias va a llegar al lugar más recóndito donde está. Y si Paima, por ejemplo, por decirles, no, pero en serio les digo, si por ejemplo en la iglesia no se tiran tantas cosas, se optimizan los recursos y se le enseña con palabras sencillas, porque no hace falta hacer un curso, yo creo que eso puede tener un impacto social realmente muy fuerte. Y saben que así también la iglesia colabora, no solo con el mantenimiento de la casa global, sino también con una sociedad paraguaya más empoderada y que sepa realmente por qué pasan las cosas, ¿verdad? Así que yo no sé si ustedes querrían decir algo más. ¿No? La hermanita nos va a matar. Bueno, miren, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente nosotros estamos, como bien dijo Fátima, en realidad nuestro propósito de venir acá, más que dar nosotros, era recibir, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el que ahora que se suspendió nuestro viaje, más todavía, ¿verdad? Si quieren charlar sobre la economía de Francisco, nosotros estamos muy predispuestos a hablar de eso, a ver cómo podemos cambiar la economía y tenemos tiempo hasta noviembre para juntar ideas. Así que ahora que se expandió nuestro tiempo, estamos todavía mucho más, si se quiere, relajados para escuchar muchas más ideas. Así que gracias a todos por la invitación y les deseamos una buena jornada a todos.